A esto, asumiendo que está aquí, me gustaría que agarraran otro montaje, nada más para que practiquen, pero en términos generales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a conocer, uno, el hecho de generar una pequeña sombra aquí. Siempre, casi siempre, los objetos tienen sombras en la parte en la que están tocando, digámoslo así, la superficie. No porque haya un reflejo como tal, pero sí una sombrita, pues porque obviamente donde uno está parado genera algún tipo de sombra que va a depender mucho de la iluminación. Por eso es que yo de repente no quería agarrar esta foto, porque esta foto no tiene como que mucha luz de cierto lugar, sino que está bastante plana, pero vamos a intentarlo, a ver cómo nos va. Entonces, lo primero, y que de hecho, hago el paréntesis, yo aquí yo puedo inventarme una iluminación, o sea, yo puedo inventarme que desde acá está saliendo un rayo de sol y que por lo tanto esto refleja una sombra y esto también. Pero eso implicaría mostrarles cómo se hace eso y lo que no quiero es que se me enreden mucho, sino que hagamos prácticas muy puntuales con cosas que les quiero mostrar. Entonces, sí. Aquí entonces vamos a crear una nueva capa transparente. Se me fue la mano. Uno. Aquí yo me estaría acercando y lo primero sería entonces igualito con un pincel, como estábamos haciendo con el tema del maquillaje. En este caso voy a venir y le voy a pintar aquí como si fuera una sombrita allí leve, esto aquí chon y esto aquí chon. Parece que tuviera zapatos, no se preocupen, esto es simplemente venir acá, desenfocarlo y hacer el mismo procedimiento que hacíamos con el maquillaje, ¿se acuerdan? Ahí tiene zapatos. Aquí ya yo voy desenfocando hasta que ahorita sí parece sombra. Esto sería lo básico. Ahora, si yo tuviera una sombra que viniera, por ejemplo, una iluminación que viniera desde acá. Es más, este caballo en particular, y creo que en el caso de Angélica, yo tuve esto, un trabajo de una alumna. Por aquí debe estar. Ah, no. Igual. Este es otro trabajo de otro alumno. Bien, si este caballo, y creo que Angélica lo que me ha mandado era un renito que tenía unos cuernitos. Recuerden que yo les dije que para hacer un montaje en la medida de lo posible, la idea era utilizar elementos que tuvieran una iluminación similar, precisamente para evitarse detalles como esto. Aquí, por ejemplo, si yo me pongo a analizar este caballo tiene una iluminación aquí en el lomo. O sea que él tiene una iluminación superior. Aquí yo me doy cuenta, ¿ven? Hay un brillo en la cabeza, hay un brillo aquí. O sea que ya yo puedo deducir que a este caballo le está entrando una iluminación de arriba hacia abajo. Probablemente no desde arriba directo, sino como más o menos desde por aquí. Me da la sensación, pero ni tanto, porque mira aquí, es que también no sé si esto será un brillo, será eh, pues una manchita, ¿no? Como un lunar blanco. Pero si esto es un lunar blanco y esto puede ser un lunar blanco, posiblemente también, lo que sí no puede ser un lunar bajo ninguna circunstancia es esto que está aquí. Y de hecho, aquí también hay una área más clara que me hace definitivamente confirmar que él tiene una iluminación superior. Entonces, en ese sentido, yo debería tener un fondo con una iluminación que venga desde arriba. Eso lo podemos ir viendo en el tiempo, vamos a ver. Por ahora, muchachos, aparte de esa sombrita que uno le hace siempre como les digo, en donde el elemento toca la superficie, porque inevitablemente siempre lo va a ver, muy pocas veces no se da esa sombra. Eh, lo que quería era mostrarles cómo sería eventualmente una sombra de proyección. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este caso yo recibo una luz superior, yo obviamente voy a tener una sombra aquí abajo. Voy a generar una capa para asumir que él tiene una sombra aquí justo debajo, entendiendo que la iluminación está aquí. Voy a hacer varias iluminaciones no porque correspondan a la realidad, sino
que si en tal caso ese fuera el hecho y todo va a depender de su ojo, de su análisis de la foto, pues van a poder aplicar diferentes sombras. Entonces en este caso voy a hacer una aquí, simplemente como si estuviera el animalito allí parado, y pues como la sombra está justamente aquí, en realidad no hay que hacer mucho más que algo como esto. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí sí le voy a dar un poquito como lo que es la forma de lo que serían las caderitas. Conlleva un poquito como de visualización, pienso yo, ¿no? De cómo más o menos se pudiera ver esta sombra si estuviera aquí abajo. De todas formas, esto pues obviamente no se queda así, por eso lo hacemos en otra capa, hacemos lo mismo que hemos aprendido hasta el momento. Ahí desenfocamos un poquito lo que son los bordes. Y acá recuerden que entonces sí estaríamos definitivamente disminuyendo mucho la opacidad y que todo va a depender de la cantidad de iluminación, por eso les digo. Porque en este caso yo tranquilamente le puedo poner una iluminación más o menos, no sé, como por aquí. ¿Por qué? Porque es que no hay luz. O sea, en realidad, por lo menos en este fondo, es un paisaje bastante nublado, o sea que él no va a tener una gran sombra, va a tener una sombra casi imperceptible. Pero si aquí hubiera un sol de mediodía, él va a tener una sombra más o menos así. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando, o sea, vamos a poner, ajá, por ejemplo, esto es un buen ejemplo, esto es una foto real, esto no es un montaje, pero cuando hay un super sol, aparte de que las sombras no son tan difuminadas, o sea, el nivel de desenfoque es casi nulo, es muy mínimo, en este caso la sombra es muy marcada. Esto sí, esta sombra sí está montada definitivamente, esta sombra también, miren por ejemplo esto. Entonces aquí tenemos una difuminación, pero aquí el punto es que como por ejemplo la luz me está entrando del lado izquierdo, la sombra de proyección no es solamente debajo, sino de aquí, de derecha a izquierda, perdón, del lado derecho me está entrando la iluminación. Entonces en este caso es la llanta proyectando la sombra hacia el otro lado, ¿no? Porque de aquí le está entrando la luz, por lo tanto yo no puedo hacer sombra de este lado. De este lado le está entrando la luz, por lo tanto de este lado no tiene sombra, ni siquiera la tiene justamente abajo hacia afuera, sino desde abajo hacia adentro del carro. ¿Por qué? Porque la luz la tengo desde aquí. Son conceptitos que parecen muy obvios, pero la gente se quema haciendo eso. Tengo incluso varios alumnos que a veces me mandan sus trabajos ya de cuando están trabajando, ¿no? Con clientes. Y este es uno de los temas que a veces cuesta mucho trabajo precisamente cuando estás haciendo montajes, porque entonces tú tienes un paisaje con una iluminación y escoges un elemento que tal vez no tiene iluminación, no tiene una iluminación contraria y luego tú obviamente te toca acomodarlo. Fíjense, por ejemplo, en esta foto, que aquí evidentemente la luz está entrando desde atrás, izquierda, o sea, desde el lado izquierdo o trasero, por decirlo de alguna forma, y desde aquí me proyecta la luz aquí, aquí yo tengo obviamente una iluminación, por lo tanto, si tengo iluminación de este lado, la sombra va a ser del lado contrario. Y fíjense ustedes qué proyección de luz, o sea, que ni siquiera para decir que tiene la forma del carro, o sea, ahí tiene una forma de una cosa ahí extraña, pero esa es la sombra que según esa foto estaría proyectando. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, que vuelvo y les digo, si esto fuera un sol de mediodía, aparte de que obviamente no lo puedo difuminar tanto, sería una sombra mucho más acentuada. Entonces yo lo voy a dejar más o menos por allí. Por ahora, nada más el tema de sombra de proyección. Voy a ocultar este momento nada más para mostrarles cómo se vería esto. Si en tal caso yo, por ejemplo, quisiera hacer una sombra, asumiendo que la luz venga de allá para acá, y yo quisiera que este caballito se viera reflejado aquí, ¿no? Yo tengo una patica, tengo la otra patica, no se asusten, de verdad, de verdad, así parece un caballo dibujado, parece un perro más, ¿no?
Pero volvemos al punto, es totalmente irrelevante en el sentido de que pues esas sombras de proyección realmente no se notan mucho. Ojo que aquí yo la estoy haciendo dibujada. Ya yo les voy a mostrar de... Ay, me río de mi propio perro. Ay, pobre caballo, qué pecado. Parece un marrano perro, un perro salchicha. Bien, ese enfoque gaussiano. Si estoy aquí, sí, sí estoy aquí. Listo. Ay, no, es más, yo lo desenfocaría menos. Allí le bajaría entonces aquí un poquito el asunto. Bien, aquí, acá. Aquí lo que hay que tener en cuenta y por lo que paro o reparo un momentito a revisar este tema de sombra o este modo de sombra, es que ustedes deben tener en cuenta que a medida que se aleja del personaje, se pierde la, que ahorita veo a ver qué sale que me manda. Se pierde la sombra como tal. O sea, a medida que tú te acercas está más marcada, por decirlo de alguna forma, y a medida que se aleja del personaje va siendo aún más borrosa. Entonces, el borrador, en este caso, tengo el borrador de ayer. El borrador en este caso lo voy a utilizar a una opacidad bien bajita, solamente para ir borrando lo que en teoría estaría más lejos del caballo, ¿no? Entonces, a medida que él está más cerca, además yo aquí que lo difumine demasiado, demasiado. Aquí lo voy a acentuar un poquito, porque aquí la idea sería que a medida que él se vaya alejando, esa sombra se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque yo les digo, a medida que se acerca al caballo, es mucho más marcada esa sombra y a medida que se va alejando, es menos marcada. Ahora bien, hay, puedo decir que una forma para que no les quede así de tiempo de perro chandoso. Aquí yo voy a ocultar este momentito y hacer una reflexión. ¿Eso qué es? Yo voy a hacer aquí, duplicar esta capa. Y ahora pues tengo básicamente dos caballos. Pero este caballo lo que voy a hacer es que lo voy a voltear. Por acá le digo que me lo refleje, me lo voltee. Epa, vertical. Vertical. Ahí está mi caballo. Y yo puedo hacer dos cosas con este reflejo. Una es que si estuvieran ustedes hablando, voy a subir un momentito este caballito. Si nosotros estuviéramos hablando de que esto es, por ejemplo, agua, por decir algo, o es un vidrio, que se utiliza mucho el tema del reflejo en el mar o del reflejo en alguna superficie lustrosa, pues en ese caso yo no tengo que hacerle más nada a este caballo, excepto difuminarlo un poquitito, no mucho. O sea, aquí el desenfoque es una vaina súper, 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 súper mínima. Y lo otro es aplicar lo que les acabo de mencionar. Primero, que aquí ustedes obviamente van a poder bajarle la opacidad para que el reflejo, ojo que yo estoy asumiendo que esto no es campo, sino que es agua o algún vidrio o algo que en lo que se refleje. Nada más que aprovecho para mostrarles eso porque es algo supremamente simple. Entonces ahí yo tengo mi reflejo de mi caballito y como les dije, con el borrador ya yo vendría borrando un poco lo que se me aleje del caballo. ¿Por qué? Porque a medida que él se aleja, el reflejo se va notando cada vez menos. Obviamente que si está aquí pegadito de las patitas, este reflejo sí que se va a notar, pero a medida que se va alejando del caballo, el reflejo se nota cada vez menos. Entonces el borrador se utiliza como que para borrar los detalles que están más lejanos al caballo. Bien, esto sería, vuelvo y les repito, asumiendo que esto sea agua o alguna superficie lustrosa. Si yo estoy aquí en mi caballo original para sacarle la sombra, esta sombra sí que la tengo que modificar muchísimo. Ustedes se acuerdan de el tema de, de la caja de cereal. Bueno, esta herramienta me va a permitir deformar la sombra en beneficio de lo que sea que yo esté necesitando, porque si por ejemplo la sombra, y ahí es donde yo les digo,
Tienen que saber muy bien manejar de dónde proviene la luz para saber hacia dónde se va a proyectar la sombra. Si, por ejemplo, en este caso yo veo que viene de allá para acá, entonces esta sombra va a ser proyectada hacia acá adelante. No se asusten que no va a quedar así, ahorita lo ponemos negrito. Nada más es para tener una idea de más o menos hacia dónde se va a proyectar esa sombra de ese caballo. Bien, voy a asumir que es más o menos por aquí. Vamos a suponer que es allí. Ahora, tengo ya mi proyección. Yo lo que tengo que hacer en este caso es algo supremamente simple. Le bajo totalmente en la exposición. Imagen, me regreso. Por si acaso lo hice muy rápido. Imagen, ajustes. Aquí está la exposición y la exposición es el nivel de luz. Ahora vamos a ver algunos elementos allí de iluminación adicionales, pero en este caso vamos a ir acá con exposición. Yo la bajo completamente para que esto obviamente me quede absolutamente negro, no lo necesito de otro color. Y ahorita sí, entonces le doy al desenfoque gaussiano. Ustedes están viendo que de nuevo parece perro, ¿no? Pero nada, eso hace parte de los gajes del oficio. Bien, ahí tengo entonces mi asunto. Vengo acá a la sombra y al borrador, perdón, y misma historia. Vengo de afuera hacia adentro borrando los elementos que se alejan cada vez más del personaje, ¿no? Probablemente allí, ahorita sí vengo acá con mi opacidad, y pues obviamente todo va a depender de la fuerza, digámoslo así, de iluminación que yo tenga en la parte de atrás, que sería la parte de atrás de este caballo, que sería de donde estaría saliendo esa sombra, ¿no? Vamos a dejarla como por allí. Lo otro es que obviamente esta sombra me quedó encima del caballo, así que me tocaría ponerla aquí abajo, porque obviamente las sombras no se reflejan encima, sino detrás o a partir de. Y el hecho de tenerla en otra, ¿cómo se llama? En otra capa, pues me permite, por ejemplo, esto, poderla mover y modificar a mi gusto, ¿vale? Entonces, esto es nada más, pues, como quien dice, otra forma de hacerlo. Allí muchas variables dependen, vuelvo y les digo, el tema de la cantidad de desenfoque, cuán negra es la capa, si es así, va a depender de mucho, ¿no? Aquí en realidad esta sombra ni siquiera viene al caso, o sea, yo debería más bien ocultar esto y dejar esta que era la original que yo ya le había hecho ahí al asunto, porque en realidad pues en este contexto, digámoslo así, no aplicaría. Eso sería si tuviéramos ese tipo de iluminación, que de hecho es lo ideal, ¿no? Eh, Aquí hay errores, por ejemplo, que a este árbol le llega la iluminación de este lado. En términos de montaje está bien, o sea, yo no le puedo criticar nada a este montaje en términos de que lo que les dije a ustedes que utilizaran de herramientas de selección y de recorte estamos bien. Pero recuerden también, como se los dije desde un principio, utilizar fotos que provengan de la misma iluminación. En este caso, como a este arbolito le llega la iluminación del lado contrario que al caballo, o volteo el caballo o volteo el árbol. En este caso voy a voltear este árbol para el otro lado, simplemente vengo acá a edición, le digo lo que les acabo de mostrar con el caballo, nada más que en este caso es horizontal, porque obviamente necesito que... Ah, no, ahí están. ¿Sí está o no está? Estoy un poco confundida. Yo diría que también viene de arriba. Es que no sé si esto serán flores o será luz. Bueno, bien, aquí obviamente que también necesitaríamos de nuevo una capa transparente. Yo aquí lo voy a hacer con pincel para que no me demore tanto, porque si no nos van a dar aquí las 10 de la noche. Yo voy a hacer un chun 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 allí, whatever. Obviamente ustedes lo hacen con mucho más amor, con mucha más paciencia. Así que yo voy a hacer una sombra random, ¿no? Esto obviamente va aquí atrás. Y esto, como ya lo vimos, desenfoque, gaussiano. Este sí que va desenfocado. Ahí.
y le bajamos la opacidad. A este tocaría hacerle otro bien marcado aquí justamente abajo, aquí justamente abajito. Voy a disminuir este pincel. Listo. Un borradorcito para acá arriba. Bien. Ahora, aparte de las sombras de proyección, que es lo que acabamos de hacer, obviamente que a los elementos también hay que darles una iluminación o un contraste o una colorización de acuerdo al entorno. En este caso, el entorno está bastante grisáceo, este está muy saturado, ya les voy a explicar de qué les estoy hablando. Y este caballito también tiene mucho contraste en comparación con el fondo. Entonces, ¿cómo yo meto estos personajes dentro del fondo? Estas herramientas que encuentran aquí en imagen, ajustes, estas 4 de aquí arriba son de solamente iluminación. Se meten con los colores, sí, pero son básicamente herramientas de iluminación. Entonces vamos a ir viendo por lo menos estas 4. Se las voy a explicar muy por encimita porque en realidad esto más que explicar es cuestión de ver. Así que ya va a ser eh, muy dependiente del tipo de montaje que ustedes estén haciendo, ver cuál es la que les funciona. Así que esto es más o menos como los niños chiquitos, ¿no? Sentarse a moverle todo para ver qué pasa. Así que en este árbol, pues un ejemplo, les voy a mostrar, el brillo es más nivel de luz. Eso sería aumentando el brillo muchísimo y quitarle el brillo, pues es más nivel de negro o más oscuridad, que obviamente en este caso sí le tendríamos que definitivamente bajar un poquito al brillo. Voy a dejarlo de nuevo en cero nada más para poder que vean de qué se trata el contraste. El contraste es la diferencia entre claros y oscuros. A mayor contraste, los oscuros son más oscuros y los colores claros, que en este caso son los verdes, pues son más intensos. A medida que yo bajo el contraste, él me va poniendo los colores oscuros más claros, o sea, hay menor diferencia entre los claros y los oscuros. Aquí hay mayor diferencia, lo oscuro es más oscuro, lo brillante es más brillante, y en este caso todo se trata de volver hacia gris. Cuando yo hablo de menos contraste, si yo lo llevo al final, esto es básicamente grisáceo, ¿no? Que es de hecho más o menos el efecto que queremos lograr en este arbolito. Así que por ahora nada más le voy a bajar un poquito al brillo, un poquito, tal vez mucho, al contraste. Vamos a ver cómo nos va. Como les digo, esto es ensayo y error. En realidad el ojo se te va adecuando a ver qué es lo que hay que hacerle a cada elemento de tu montaje ya a partir de la práctica. Niveles es muy parecido a brillo y contraste. Aquí arriba estás manejando más contraste de alguna forma porque todo se te oscurece, pero también se te intensifica. Porque si hablamos de oscurecer, este también te oscurece, pero te oscurece sin añadir contraste. O sea, a esto es como si yo le pusiera una capa negra a todo y a esto es como si yo le pusiera una capa blanca a todo, como lo pueden ver. Aquí sí manejo niveles de iluminación con contraste. Entonces, como sé que estoy hablando en chino, vuelvo y les digo, muévanlo todo y ustedes allí se van dando cuenta qué es lo que hay que hacer en dónde. En este caso voy a oscurecer un pelín. Esto no lo voy a hacer porque aquí sería iluminar en contraste, o sea que estaré volviendo a dejar el árbol como estaba, así que este tuquito no lo voy a mover. Lo que voy a hacer es, ya bajé este un poquito y voy a ver si bajo, no, si subo este un pelín. Ahí, vamos a ver cómo nos va. Hasta ahí, ok, listo. ¿Quién sigue? Sigue curvas. Ojo que yo aquí los estoy moviendo todos nada más para mostrarles, no es como que siempre tengan que moverlos todos. Hay algunos que simplemente uno le muestra, le mueve la opacidad o el contraste o lo que sea y ya es que la opacidad, ay sí estoy loca, le mueve la saturación o el contraste y ya es más que suficiente. No tiene necesidad de moverlo todo para todas partes.
Entonces, bien chicos, ustedes se acuerdan de la clase de CMYK y RGB, ¿no? Entonces, aquí nosotros en curvas nada más tenemos los canales de pantalla. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, en este caso, para meterle un cian? Si aquí no me aparece cian. O si quisiera meterle amarillo, aquí no me va a aparecer. Bueno, el CMY, sin el K, porque el K es el negro, el CMY son colores complementarios o invertidos de RGB. Por lo tanto, si yo estoy en el canal rojo, si yo me voy para arriba, efectivamente me va a añadir rojo a esa imagen o a esa foto que tengo seleccionada, esa capa. Y si me voy para el lado contrario, me va a dar cian, que sería el primer color de los colores complementarios, perdón, de los colores tinta, ¿no? Entonces hacia arriba rojo, hacia abajo cian. ¿Por qué? Porque este es R del RGB y el otro es el C del CMYK. Nada más para que lo tengan ahí en cuenta. En este caso, como no me interesa hacer nada con ese canal, simplemente lo jalo y lo suelto y ya se desaparece. Aquí el verde sería la misma historia, hacia arriba pues añadiría verde y hacia abajo añadiría magenta, que sería el segundo color de los colores tinta. Tampoco me interesa hacer nada con ese, así que me voy para acá y entonces si yo me voy para arriba, le añado azul a esa imagen y si me voy para abajo le añadiría amarillo. En este caso yo no lo voy a tocar nada con curvas, realmente yo creo que curvas aquí no tiene nada que hacer. Así que nada más para que lo sepan, ya yo le di OK sin modificarle nada. Y la exposición, como ustedes vieron, es el nivel de luz que recibe cierto personaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, el arbolito, yo lo puedo oscurecer un poquito, ¿ve? Para que entre como dentro de ese contorno de no sé, ¿cómo decirlo? Atardecer sin sol. Entendamos que esta sombra tampoco le corresponde a este ambiente. Este ambiente no tiene sol. Como no tiene sol, no tiene sombra. Estas sombras que hemos montado es nada más para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer en caso de. Lo repito para que no vayan a hacer este tipo de trastada. Ahorita mismo lo que estoy tratando de ver, de arreglar es el arbolito, pero esta sombra dentro de este contexto no aplicaría porque necesito un sol ultra radiante para que me genere esta sombra, que no lo tenemos en ese ambiente. Entonces, bien, aquí el desplazamiento es esto. Se parece mucho a la parte de abajo que veíamos en niveles. Así que esto tampoco lo estaría yo tocando para este caso. Y la corrección de gama es parecido al contraste. Por eso les digo que aquí como hay herramientas tan parecidas, es más cuestión de ponerse a practicar y a ver qué pasa si hacen qué cosa. Entonces aquí yo sí le voy a bajar un poquito el gamma. Este se lo voy a dejar en cero totalmente. Jesús. Me están dando como unos dolores más raros. Me estaría diciendo mi hijo, coronavirus. Bien, vamos a dejarlo por ahí. Bien, misma historia estaríamos haciendo por esta sombra me está perturbando demasiado. Y a esta hay que bajarle la opacidad, que se me olvidó. Bajarle mucho la opacidad. Bien, al caballo obviamente también habría que hacerle exactamente lo mismo. Yo nada más le voy a bajar exposición para no complicarme tanto la vida. Pero muchachos, esto que hemos visto ahorita es un tema de mucho practicar. Yo ahorita les doy el ejemplo con esto, pero en realidad existen tantas aplicaciones de sombras, de proyecciones, de iluminaciones, y esto de acá ni se diga porque va a depender mucho de en específico la foto que tienes allí. O sea que esto requiere de mucha práctica. Pero ahorita pues básicamente estamos como quien dice jugando para ver qué pasa.
Lo que les recomiendo, como les dije, es que si quieren con el mismo montaje que hicieron, el que me enviaron, intenten hacer esto, o si quieren hacer otro, no hay problema, pero lo que necesito que practiquen es entonces primero las proyecciones de la sombra proyectada, que va a depender, obviamente, como les dije, de por dónde provenga la luz, de cuán intensa es la luz, o sea, tanto de intensidad como de posición. Y lo segundo, pues el personaje como tal, o sea, en este caso el árbol, tanto que lo oscurecimos, que tanto lo oscurecimos al caballito. Yo creo que por acá de repente debería estar mi original. Este sería el origen. El original es como lo abrí yo, y esto sería por donde lo llevamos hasta el momento. A este todavía yo me atrevería a bajarle todavía mucha saturación, pero me tocaría volver a hacerle lo mismo que le hice al árbol, ¿no? Bajarle niveles, bajarle contraste y en fin. Yo lo que quiero es que ustedes lo intenten en casa para ver cómo les va, tratando de meter esos elementos en su ambiente o en el entorno en el que los quisieron poner. Y pues nada, te van mandando sus avances, ¿vale? Antes de cerrar, Angélica, para que no nos compliquemos la vida, yo creo que yo tengo ese. Por acá en descargas debería estar. ¿Cómo lo abrí? Ah, no, es que yo no lo abrí, tú no me mandaste el XF, tú me mandaste fue una foto. Sí, 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 me acabo de acordar. Bueno, para ver qué hay aquí que no sepamos. Muy simple. Acá arriba, lo demás es las mismas opciones de maquillaje, ¿no? Entonces aquí está el pincelito con el que vamos a pintar la sombra proyectada, el tema de capas ya tú lo manejas. Así que acá lo único raro o diferente sería la ubicación de esas opciones de color. Eso lo encuentras acá en colores, y acá en colores obviamente todo esto lo tengo desactivado porque no tengo ningún documento abierto, pero aquí es donde te vas a encontrar justamente con el tema de exposición, con brillo, contraste, con niveles y con curvas, que son justamente las opciones que vimos hoy en Photoshop. Así que allí no hay, como quien dice, ninguna otra cosa rara, lo demás ya lo hemos hecho. Espero sus avances, muchachos.